Gracias, diputado presidente. Proposición con punto de acuerdo que presenta el diputado de La Voz conjuntamente con el diputado Edmundo Gómez Garza, del grupo parlamentario licenciada Margarita Esther Zavala Gómez del Campo del Partido Acción Nacional, con objeto de que esta soberanía envíe un atento exhorto al Consejo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, con objeto de que implemente los programas o acciones necesarias para evitar que en Coahuila las autoridades estatales, municipales y los organismos centralizados de ambas utilicen de forma indebida y con fines electorales los recursos del erario, en especial los programas sociales y asistenciales. El artículo 134 constitucional dispone los recursos económicos de que disponga la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. La propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno deberán tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. ¿Te ofrece algo? En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. Disposiciones que reproduce el artículo 171 de nuestra Constitución local al tenor de la siguiente redacción. Los recursos económicos de que dispongan el Estado, los municipios, los organismos públicos autónomos y las entidades paraestatales y municipales se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a que estén destinados. El manejo de los recursos económicos del Estado, los municipios, los organismos públicos autónomos y las entidades paraestatales y paramunicipales se sujetarán a las bases que impone este artículo y los servidores públicos estatales y municipales en sus correspondientes ámbitos de competencia serán responsables del cumplimiento de las mismas en los términos del título séptimo de esta Constitución. A pesar de estas reformas y de otras plasmadas en los ordenamientos electorales, los estados y los municipios siguen con la añeja y viciada práctica de utilizar los recursos públicos, en especial los llamados programas sociales, como herramienta de control político, como instrumento de manipulación electoral para pervertir y someter la voluntad del ciudadano a la hora de elegir mediante el voto a sus autoridades. Coahuila no es la excepción. En pasados procesos electorales, el uso indebido de los programas y recursos ya mencionados fue por demás notorio, incluso descarado, sin que la autoridad electoral hiciera nada al respecto. Esto no puede ser ni puede repetirse en el proceso electoral que ya vivimos en la entidad tendiente a renovar las alcaldías del Estado. El órgano garante del proceso electoral, es decir, el IEPEC, tiene el deber de vigilar que los recursos del desarrollo social no se utilicen con fines electorales e imponer las sanciones que estime pertinentes de conformidad a la legislación aplicable y a la naturaleza de cada caso. La ley obliga e impone deberes concretos al IEPEC en el tema antes señalado. Por tanto, como legisladores, debemos de exigirle que deje de ser una autoridad pasiva, indiferente y autoatada de manos ante el uso electoral de los recursos públicos con fines electorales. La ley es muy clara. Veamos lo que dice el Código Electoral de Coahuila en su artículo 79. El Consejo General tendrá las atribuciones siguientes: a. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral y de participación y organización ciudadana, así como dictar las normas y previsiones destinadas a hacer efectivas tales disposiciones. En el artículo 134, en el punto 3, los precandidatos no podrán realizar actividades de proselitismo o difusión de propaganda por ningún medio antes de la fecha de inicio de las precampañas. La violación a esta disposición se sancionará con la negativa de registro como precandidato.
En el punto 5, queda prohibido a los aspirantes y precandidatos en todo tiempo la contratación de propaganda o cualquier otra forma de promoción personal en radio, televisión y medios impresos. La violación a esta norma se sancionará con la negativa al registro correspondiente. De comprobarse la violación a esta norma en fecha posterior a la del registro, el instituto cancelará el registro del candidato infractor. En el artículo 221, constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargo de elección popular al presente código. B. Solicitar o recibir recursos en dinero o en especie de personas no autorizadas por este código. En el artículo 224, constituyen infracciones al presente código de las autoridades o los servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los órdenes de gobierno federal, estatal y municipal, órganos autónomos y cualquier otro ente público, el incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la Constitución General, la utilización de programas sociales y de sus recursos del ámbito federal, estatal o municipal con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político, precandidato o candidato. Como se aprecia, el IEPEC debe vigilar el cumplimiento del 134 constitucional y por ende del 171 de la Constitución del Estado y cumplir con lo establecido en el Código Electoral de la entidad. No queremos más casos como el de Miguel Ángel Riquelme Solís, que desde la Secretaría de Desarrollo Social se autopromovió como el candidato de su partido a la presidencia municipal de Torreón, tomando ventaja indebida no solo sobre sus propios adversarios en su instituto, sino que además dejen claro que su campaña será una campaña de Estado, una campaña bendecida por dinero público y programas sociales que se crearon para combatir la pobreza, no para torcer la libre voluntad del electorado. Por las razones expuestas, presentamos a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, que por las características del caso solicitamos que sea resuelta en la vía de urgente y obvia resolución. Único, que esta soberanía envíe un atento exhorto al Consejo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, con objeto de que implemente los programas o acciones necesarias para evitar que en Coahuila las autoridades estatales, municipales y los organismos centralizados de ambas utilicen de forma indebida y con fines electorales los recursos del erario, en especial los programas sociales y asistenciales. Fundamos esta petición en los artículos 22, fracción quinta, 23, fracción cuarta, 163, 170, 171, 172, 173, párrafo tercero de la Ley Orgánica de este Congreso del Estado. Atentamente, por una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos, rubrican el diputado La Voz y el diputado Edmundo Gómez Garza, en Saltillo, Coahuila, a 8 de enero del 2003. ¿Es cuánto, diputado presidente? Gracias, diputado. Conforme a lo dispuesto en el artículo 173 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, se somete a votación la solicitud para que se considere urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo que se acaba de leer. Se pide a las diputadas y diputados que mediante el sistema electrónico emitamos nuestro voto. Diputado secretario Samuel Acevedo Flores, sírvase tomar nota e informar sobre el resultado de la votación. Víctor. ¿Se cierra el sistema? Diputado presidente, le informo que son 3 votos por el sí, 8 por el no y 0 abstenciones. Conforme al resultado de la votación, se rechaza por mayoría la solicitud para que la proposición que se dio a conocer sea considerada como de urgente y obvia resolución, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 173 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, se dispone que la misma sea turnada a la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicias para los efectos procedentes.
se concede la palabra al diputado Samuel Acevedo Flores para plantear una proposición con punto de acuerdo de la cual ya se dio cuenta en el orden del día aprobado.